foto familiar. Ahí está mi abuelo, Feliciano Viera, el doctor Feliciano Viera era abogado, que fue presidente de la República entre los años 1915 y 1919. Esa foto es posterior a ese momento. Ahí están mi abuelo, mi abuela, sus 7 hijas mujeres y 3 de sus hijos varones. Había tenido otro varón más, pero que murió cuando era un bebé, creo que 8 o 9 meses, murió de tétanos. Para mi abuela eso realmente fue una tragedia, ¿no? Te puedes imaginar. Bueno, esa nota se la hacen a mi abuelo en su casa. Ellos vivían en una quinta muy grande, en la calle 8 de octubre. Ahora es Sanidad Militar. Cuando mi abuelo compra esa quinta en 1915, cuando es presidente, y vive allí hasta el año 27, en que fallece a los 58 años de edad. Ahí es que Petrona empieza a pintar en esa quinta. Mi abuelo le llevan profesores, en ese momento va Vicente Puig, que era un español, que le da clase entre los años 20 y 22. A los 22 Puig se va para Buenos Aires y pasa a darle clase Laborde. Laborde en realidad es su maestro. En el diccionario de la Real Academia lo de insondable, porque no se puede averiguar, sondear o saber a fondo, que no se puede hallar su fondo con la sonda. Nosotros también buscamos insondable porque era un eco que a lo largo de la investigación aparecía de manera permanente junto con el color azul. Así que luego nos pusimos de acuerdo. Y en realidad nosotras, tanto en el guión y en el recorrido y en la selección y en esa inmersión en la obra, estamos hablando de 1001 obras de la colección del museo, el segmento más amplio de la colección del museo, nos da una idea de una investigación que se va a acercar, que va a trazar un recorrido, una posibilidad, va a develar espacios de la creación de Petrona y va a quedar una cantidad de lugares en los que no vamos a poder acceder. También en esa dimensión nos encontramos con lo insondable. Nosotros no tenemos documentos escritos por ella en esa construcción o leyenda que se establece y organiza a través de todo artista. La construcción de Petrona siempre va a estar hasta cierto punto mediada. Petrona nos deja de su puño y letra las firmas, pequeñas anotaciones en reversos de cuadros. ¿Qué dicen atrás los cuadros? Los cuadros hacen fundamentalmente en los paisajes que vamos a ver después, como ratificaciones sensoriales, relación de la hora también, pero está pintando ese paisaje y ella reafirma que es tarde, sol, más frío, lluvia. Eso es como reafirmar esas percepciones así táctiles y visuales o esos elementos que está presentando en el cuadro. En uno solo, un grabado, tiene algunas anotaciones sobre papeles, qué papeles son mejores para determinadas impresiones, pero no tenemos, por ejemplo, hay una entrevista que le hace una revista argentina, la revista Atlántida, donde es como muy extenso lo que se plantea, como que dice o escribe, pero daría la impresión, suponemos también, y ahí también está lo insondable, como hay puntos en los que nosotras intuimos, ensayamos respuestas, establecemos hipótesis, pero no damos por cerradas las cosas, que esa entrevista puede tener mediación
a través de su hermana, ¿no? Porque es como muy extenso el desarrollo de las respuestas, pero en general después la conocemos por su obra, podemos acceder, nos planteamos tomar documentalmente su obra y analizar, plantearnos que la construcción de la historia del arte no solamente se puede hacer a través de documentos escritos, lo que pasa es que las preguntas tienen que ser otras, las interrogantes viajar por otras derivas, y que de nuevo las conclusiones no van a estar definitivamente cerradas, no apuntamos a una verdad, sino en todo caso a abrir camino y a generar motivación a otros para que sigan investigando. Pero de nuevo, la conocemos más, o hay más documentación a través de prensa que habla de ella, que ella hablando de sí misma, y sí sabemos que tenía lo conocemos a través de el relato familiar, una preocupación constante por recortar, pegar, tener un cuaderno donde registraba todo lo que salía sobre ella en prensa. Eso nos lo comentó la familia, aparentemente es un documento que ellos tienen, pero lo pegaba y ponía de pronto la fecha, nada más, pero había como una constancia de consignar su hacer, y de nuevo volvemos a lo insondable, pero siempre desde una dimensión a la que hay un punto, una vía de acceso a la que no vamos a poder entrar. La labor de su maestro, y le da clases hasta que fallece. Al final ya no son clases, en realidad va como amigo, ¿no?, a la casa familiar. Yo llegué a conocerlo a Laborde, porque si bien yo no conocía a mi abuelo, porque mi abuelo fallece en el 27, 8 años antes de yo nacer, después que fallece mi abuelo en el año 29, la familia queda mal económicamente, se tienen que mudar a otra casa, siempre en la avenida 8 de octubre, pero otra casa mucho más chica. En este momento esa escuela fue comprada por el Ministerio de Educación Pública y es una escuela para niños discapacitados, y le han puesto Petrona Viera de nombre hace unos 10 años, más o menos, un poquito más, pues. Yo vuelvo a casa entonces, como te estaba contando, y me quedo ahí hasta que me novio y me caso. Me casé muy joven, como puedes ver. ¿Qué edad tenías? 20. Cumplí 20 años y me casé a los 15 días. ¿A vos también te dejaban encerrada en casa? No, yo ya no. Yo ya soy la otra generación, ¿no? Yo fui al Crandon, fui al colegio. Después hice, en aquella época el liceo se dividía en dos, eran 4 años de secundaria y después se hacían 2 años más, lo que se llamaba en ese momento preparatorios para ingresar a la universidad. Yo hice esos 10, la primaria y la secundaria en el Crandon, y después esos 2 años de preparatorios los hice en el instituto, en el IABA, era público, hice ingeniería. Yo pensaba estudiar ingeniería. Pero en ese momento conocí a mi marido, era un poco mayor que yo, estudiaba Derecho, nos ennoviamos, y entonces yo me caso. Yo no termino, no entro a la universidad. No llegas a entrar. No llego a la universidad. Termino los preparatorios y no entro a la universidad. Y ahí me caso y ya, no pierdo el contacto, por supuesto, ni con mi familia ni con mi tía, pero ya no es esa convivencia.